10:36, vamos a seguir en esta segunda parte del programa analizando las repercusiones de la entrada de Galicia en la Unión Europea y también tratando de pintar el panorama y el mapa de nuestra comunidad autónoma en aquel año, en el 86, y ahora en el 2014, en esta jornada en la que está a punto de cerrarse en apenas hora y media una nueva campaña electoral. Y para abrir esta mesa, para analizar todos estos datos, hemos invitado a Manuel Blanco de Sar, es economista y escritor. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos acompaña también José Francisco Armesto, es economista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. También con nosotros Jorge Antonio Quindimil, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de A Coruña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y completando la mesa, Francisco Sineiro, profesor de Economía en la Universidad de Santiago. Buenas La noches. primera pregunta que tendría que hacerles es cómo ha cambiado Galicia, y luego buscaremos los datos fríos. Pero a mí me gustaría, desde su propia experiencia también, y como profesionales bueno, pues de la economía, que nos expliquen cómo ha cambiado Galicia, cómo perciben ustedes que han sido los principales cambios. Manuel, empiezo con usted. Pois como cambiou? Pois eu creo que de maneira radical, sobre todo en canto ao proceso de modernización do país. Iso se nota en todas as estruturas, non só nas estruturas físicas, senón tamén no tecido empresarial. Pois cando entramos, nos adherimos ás comunidades europeas, o fenómeno do Inditex, por exemplo, pois non se pode explicar sin esa adhesión, sin terse nutrido das posibilidades que brindou o mercado interior, non? Entón, bueno, eu comprendo que a maioría da xente se fixa nos hitos materiais, nas grandes infraestructuras, incluso nos equipamentos sanitarios, pero para mí o gran aporte é realmente o proceso un pouco, ás veces forzado, de modernización do país en todos os niveis. José Francisco. Bueno, yo creo que el saldo neto es tremendamente positivo. Es decir, hemos recibido mucha cantidad de dinero y se está viendo físicamente la transformación. Las infraestructuras físicas se ven, se ha visto un cambio social muy importante, estabilidad, que siempre viene bien. Y yo creo que debemos resaltar que esa parte es muy positiva, pero también, ojo, no debemos hacernos trampas al solitario. Esto tiene unos costes y debemos hacer esa autocrítica para no volverlos a cometer, porque ha sido muy positivo entrar, es muy positivo los fondos que hemos recibido y tenemos que seguir empleando bien los fondos, o mejor dicho, hay que emplearlos mejor para seguir creciendo. Pero la fase tenemos que partir, que ha sido muy positivo. Jorge. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El cambio ha sido radical, es decir, no podemos entender las bondades de la Galicia actual, por resaltar evidentemente lo positivo, sin esa participación e incorporación a las comunidades europeas. Y sobre todo por lo que a mí respecta, ya no solo infraestructuras, tejido empresarial, socialmente la transformación ha sido radical. Por lo que me toca más de cerca, que es en relación también con las universidades y todo lo que está vinculado a I+D+I, estas universidades de calidad creciente que tenemos en Galicia no se pueden entender en esas aportaciones multimillonarias que han llegado de Bruselas, ¿no? Es decir, en ese sentido son datos incontestables, ¿no? La universidad ha sido también uno de los grandes campos que han cambiado durante estos años. Francisco, ¿usted cómo lo ve? Bueno, en términos bastante parecidos. Era unha integración necesaria, era a integración pola que suspirábamos. E como tal integración e todo acuerdo ten as súas luces e as súas sombras, pero o cambio foi positivo e o que eu lamento pois é que efectivamente parte dos fondos que se investiron non se investiron naquelas actividades máis urxentes. E, cara ao futuro, o problema que hai é que estamos en unha crisis onde precisamente estamos sufrindo todos os avatares dunha integración e dunha moneda única que foi feita a presa e que lle faltan mecanismos de estabilidade, e tamén desde o punto de vista dos fondos, que estamos en un momento de fondos decrecientes, desde o momento que se salimos da rexión obxectivo, e aparte porque hasta o propio orzamento da Unión Europea, en vez de ir para arriba, pois sufriu unha pequena reducción. Bueno, falamos do ano 1986, falamos do ano 2014 e buscamos, Paula, os datos do que era económicamente Galicia naquel momento e do que é hoxe. Pois vamos alá, entón vamos a buscar esas grandes cifras de esos 28 años que han transcurrido desde que entró España en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, hasta hoy en día. Obviamente el 2014 no es uno de los mejores años para compararlo, sobre todo por esa gran crisis que estamos sufriendo y que hemos sufrido y estamos sufriendo. Vemos ahí los datos de población, 97.000 habitantes menos desde el 86 hasta el 2014. Y vamos a ver un dato muy revelador, el del PIB per cápita en Galicia,
Galicia, en la media europea, desde el 86 hasta el 2012, ven la variación del 55% al 86,7%. El indicador, este PIB per cápita, es el indicador para otorgar fondos europeos. Galicia se sitúa en el 2012 por debajo del 90%, es un dato inferior al conseguido 6 años antes, cuando la comunidad estaba en el 91%, así que durante la crisis, desde el inicio de la crisis, Galicia perdió en esa renta per cápita, retrocedió 6 puntos. Seguimos buscando datos. La tasa de paro tampoco es el mejor año, obviamente, para compararlo, 10 puntos más desde la entrada en la Unión Europea. Y la ocupación, el sector primario. En 1986, más de 400.000 personas vivían del sector primario. En el 2014, la cifra se reduce en 364.000. Sin duda, ese sector primario que fue uno de los grandes transformados durante estos 28 años. Gracias, Paula. Y estos datos, Manuel, reflejan de alguna manera lo que usted decía, el cambio brutal que ha habido en el tejido productivo, en el tejido económico en nuestra comunidad autónoma, con esa caída enorme en el sector primario, pero también con datos que no sé hasta qué punto podemos achacar el ingreso en la Unión Europea. Es evidente que la situación de paro o la pérdida de población no tienen que ver con las políticas europeas, o no solo. Bueno, incluso a distribución da poboación activa non se pode achacar en exclusiva a pertenencia á Unión Europea, senón a propia evolución histórica. Quero dicir, sería totalmente excepcional que tivéramos no marco da Europa contemporánea os ratios de poboación activa de cada sector primario, a todo o sector primario que tiñamos antes da incorporación. Entón, bueno, a incorporación presentou novas oportunidades que, de alguna maneira, tamén foron aproveitadas polos fillos dos que inicialmente se dedicaban ao sector primario e que hoxe os seus descendentes pois teñen máis alternativas, por así decirlo, non, para encauzar a súa carreira profesional. José Francisco, vendo esta diferencia de datos, dicíalles antes que nestes días de buscar moitos datos e moita información ao respecto, lía hoxe un estudio, un artigo escrito por vostede, no que citaba un dato que dicía que o 56,4% do crecemento, estamos a falar dos primeiros anos deste século, non desta década, do crecemento en Galicia estaba vinculado á recepción destas axudas. Sí, bueno, que se recollían distintos estudios que se facían do impacto dos fondos en distintas rexións ou comunidades autónomas. E o impacto era brutal pola sencilla razón, recibimos moitos cartos e se investían. A transformación foi tan grande, a mecanización, a industrialización foi tan grande que a produción é moito maior. Falábamos do sector primario, o proceso de axuste foi brutal. Faríase igual, pero en máis longo tempo. Houve moito dinero, moita industrialización e a mellora foi así. Entón o crecimento ten que ser grande, pero se partes de atrás uns niveis baixos de crecemento, moito diñeiro que se inviste en un sector, en varios sectores, o crecemento é moi rápido, é exponencial, despois se modera, lóxicamente. Pero inicialmente, o impacto inicial dos fondos, os efectos de oferta, de demanda, etc., requieren ou implican un crecemento tan amplio. Pero é por impacto inicial do crecemento. Ese é un estudio que se facía de 86 ao 2004, Sí, 2006, que eran os datos que había. Eso era importante, decir, empezamos a recibir fondos e se investiron. Obviamente, ao principio foi investimento en infraestructuras físicas, cos que se necesitaba. E pouco a pouco foi mudando ese investimento, pero o impacto do crecemento é así. O que pasa que, Francisco, non sei se para os economistas este era máis ou menos a expectativa de crecemento que se tiña naquel momento. Cando se falaba nos primeiros anos do ingreso na Unión Europea, daquela na Comunidade Económica Europea, se esperaba que coa chegada destes fondos o crecemento fose así? Bueno, había de todo, é dicir, únicamente un punto que penso que para comparación o que é o nivel de converxencia non son comparables, porque eu penso que no segundo punto ese valor de casi o 90% da media da Unión Europea é unha media da Unión Europea diferente, porque entraron os países entraron do máis países, claro. Entón, en ese sentido, para comparar, é complicado compararlo, había que sí, compararlo en outras condiciones. E tamén un efecto claro de os cambios que se deron, é dicir, que se deu un axuste na agricultura, pero porque parte está traballando agora na industria alimentaria, é dicir, cando na década dos 80 ainda unha parte importante do que se producía nas explotacións agrarias eran produtos de consumo alimentario. Hoxe, a práctica totalidade dos produtos agrarios son simplemente materias primas dunha cadea.
e precisamente aí onde estaba o noso atraso. Por un exemplo, no leite houbo un crecemento espectacular do leite, a pesar dos que negaban de que a cuota iba a ser o gran problema. Multiplicamos por máis de 2 a produción de leite. En cambio, onde está o problema? Que non industrializamos ese leite. Ese é o problema, pois precisamente que hoxe non estamos con sectores aislados, sino que estamos con sectores integrados, donde pode haber cadenas no textil, desde os que confeccionan a roupa hasta que o venden, como tamén existe a cadena de integración no sector do automóvil, donde Citroën é o motor, pero Citroën a súa vez está integrado cas empresas auxiliares no naval, e o mismo pasa na agricultura. Eso é precisamente a señal do cambio. Bueno, todo isto nunha comunidade, a nosa, e dicía antes Jorge, que pola parte que lle toca, a parte máis institucional e de coñecemento das institucións europeas, que ás veces dá a sensación de, a pesar de todo este peso que está despintando, que ten en Galicia, evidentemente en España, esa chegada de fondos, ese ingreso na Unión Europea, dá a impresión de que existe todavía un descoñecemento enorme do que nós podemos facer para, digamos, mudar tamén esta comunidade na que vivimos. Non coñecemos as nosas institucións. Efectivamente, non é que dá impresión, é que non se coñecen realmente as institucións europeas, ¿no? Iso é por múltiples factores, tanto internos como propiamente europeos. Desde logo, a Unión Europea, a pesar de que ten levado a cabo actividades moi profundas de difusión, de coñecemento, además a través de múltiples vías, non chega adecuadamente, porque sempre hai unha barreira nacional que impide que chegue adecuadamente esa información. Estamos vendo agora mesmo, por exemplo, en plena campaña electoral europea, na que os debates a todos os niveis, desde mítines hasta debates televisados, se fan en clave nacional, se fan en clave interna. O comentábamos antes, os debates, por exemplo, a día de hoxe en España se están facendo en clave das eleccións municipais do ano que ven. É verdad que eso non é unha novedade agora, eso foi sempre así. Eso por unha parte. Por outra parte, nos vemos a Bruselas, os políticos nacionais contribúen a que se vea a Bruselas, sobre todo na súa dimensión máis negativa, na dimensión de crítica, por exemplo, en relación co tema dos fondos estruturais. Despois da aprobación do último marco plurianual de financiación, de 2014-2020, pois, bueno, estivemos vendo declaracións de políticos aquí en Galicia apelando a que Bruselas nos tiña quitado cartos, ¿no? E que perderamos aí, se falaba de 2.000 millóns de euros perdidos. Evidentemente non son perdidos, é certo que temos unha financiación menor que no período anterior, no de 2007-2013, pero tamén é certo que os fondos estruturais, cando chegan a unha determinada rexión, é que a finalidade de mellorar a situación económica desa rexión. Co cal, eses fondos teñen que dedicarse a mellorar a rexión de tal xeito que no seguinte marco plurianual non fagan falta tantos cartos, porque evidentemente ti mellorache, é dicir, canto mellor estás, menos cartos necesitas, evidentemente. Claro. Co cal debería ser positivo que cada vez necesitemos menos. É negativo reclamar máis, é negativo incluso reclamar o mesmo, non? Bueno, nesta Bruxelas que está a cerca de 1.700 kilómetros de distancia de aquí, está a nosa compañera de La Voz de Galicia, corresponsal de La Voz en Bruselas, Cristina Porteiro. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Más de 1.700 kilómetros de distancia pueden parecer muchos para una Unión Europea que aquí, y luego lo veremos también porque hemos hecho una encuesta sobre esto, ven muy lejos, pero nos gustaría saber, Cristina, cómo lo estáis viviendo vosotros desde ahí, desde el corazón de la Unión Europea, cómo se vive este final de campaña electoral y lo que nos espera el domingo. Bueno, el final de esta campaña electoral, desde luego, se está viendo tanto en clave nacional como en clave europea. Desde el punto de vista europeo, sí es cierto que está siendo una campaña un poco decepcionante. Se esperaba quizá que los programas de los candidatos profundizasen más en medidas concretas para luchar contra el desempleo, que es pues, el principal objetivo y desafío que tiene por delante países como España. Y desde el punto de vista bueno, en clave nacional, sí que es cierto que el final de campaña desde aquí se está viendo como una auténtica lucha por, bueno, pues por repartir el poder en el Parlamento Europeo, porque en los próximos años va a ser determinante. Determinante y además diferente. Desde el propio Parlamento se han empeñado durante estas últimas semanas en recordarnos que estas elecciones son distintas, que el Parlamento va a tener más peso como órgano de decisión en la Unión Europea, pero también me gustaría saber, Cristina, desde allí, ¿qué peso se ve que tiene España? Hablamos de elegir 54 eurodiputados en un Parlamento que es como un enorme elefante. ¿Qué peso tenemos? ¿Cómo de grandes podemos ser y cómo de grandes parecemos?
Bueno, el peso que tiene España evidentemente es grande en cuanto al número de eurodiputados que tiene, pero el peso final que pueda tener va a depender en gran medida del trabajo que esos eurodiputados vayan a hacer aquí en el Parlamento. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los esfuerzos que se vayan a hacer para poder situar a España pues al frente de las prioridades de la Unión Europea también va a depender en buena medida de que unan fuerzas, ¿no? Y sobre todo en temas fundamentales para España, pero también hay que tener en cuenta que dentro de España existen intereses encontrados. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, el esfuerzo que tengan que hacer los eurodiputados gallegos pues por reivindicar mejoras para los sectores productivos gallegos que los que puedan reivindicar quizá pues a lo mejor los eurodiputados andaluces. Aquí esas diferencias también cuentan en la Eurocámara. Hablamos del peso que tiene España, pero claro, nos preguntamos también, este cachito de España, nuestro lado de España, ¿qué peso tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Se conoce Galicia? Bueno, evidentemente sí, se conoce Galicia por diferentes motivos. Y bueno, lo que se ha venido hablando en los últimos meses y en los últimos tiempos de esta legislatura del Parlamento Europeo, sobre todo son temas que afectan pues al uso de fondos estructurales, a esos desafíos que tiene por delante con el sector pues de la pesca, que realmente es visto Galicia como una potencia en este sector. Y bueno, también el tema del naval. Entonces, sí que es cierto que tiene presencia, pero especialmente por esas reivindicaciones y el trabajo de sus eurodiputados. En ese sentido, el que las fuerzas políticas puedan llevar a más o menos eurodiputados gallegos sí que tiene peso. Es decir, no es una cuestión tanto del peso que va a tener España como país dentro del Parlamento Europeo, como que también se orienten las políticas y la lucha por mejorar el contexto económico y social de sus regiones. Cristina, para ir terminando, me gustaría preguntarte, como periodista y como colega, ¿los compañeros de otros medios, de otros países, tienen la misma sensación que tenemos aquí de que la gente ve Bruselas, ve Europa como algo demasiado lejano, como algo ajeno, que desconoce? Sí, eso es una tónica general, porque de hecho sí que existe la impresión, esto en todos los medios con los que tenemos contacto aquí, de que es una cuestión que está extendida. Es decir, existe una desafección, también una distancia entre la ciudadanía y la Unión Europea por el tema también de la complejidad de su arquitectura, por la gestión que se ha hecho de la crisis, pero también por un tema de carácter ya educativo y social. Es decir, no tenemos esa costumbre todavía de considerarnos ciudadanos europeos o de asumir lo que conlleva los derechos y también las obligaciones de ser un ciudadano europeo. Todavía es muy lejano y desconocemos las funciones que desempeña y lo que nos puede aportar. Bueno, pues con esa idea vamos a finalizar, porque por ese camino vamos a seguir. Cristina Porteiro, corresponsal de La Voz en Bruselas, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Pues dice Cristina que es tónica general y que el resto de los compañeros de los medios en Europa perciben también que hay esa sensación de lejanía, de desafección. Aquí muy cerquita hemos salido a preguntar y nos hemos encontrado con que cercanía muy poca y desde luego conocimiento menos todavía. ¿Para qué sirve el Parlamento Europeo? Vale, bien. No lo sé, no se te sé decir nada en concreto. Pues para decidir las cosas de los propios países, de nuestros propios intereses. Pues me imagino para ponernos un poco todos de acuerdo, porque ahora tenemos ya, somos mundo. Para jugar con nos, nada más. Ya no es solo los de aquí, sino que hay muchos ciudadanos en el mundo. Una medida que se haya aprobado en el Parlamento Europeo. Pues aprobar que el aceite que te sirven en los restaurantes tenga que ser en monodosis. Porque, por ejemplo, las bombillas que tienen que ser de bajo consumo. Pero algo estudiarías de Europa, ¿no? Sí, de hecho hoy tuve un examen sobre la economía de la Unión Europea. ¿Qué te enseñan? Pues toda la política y cómo se lleva la política exterior y todo eso. Bueno, ¿y qué tal el examen? Bueno, espero probarlo. ¿Y qué te ha quedado claro de lo que te han enseñado hasta ahora? Nada. ¿Me sabrías decir quién es el presidente del Parlamento Europeo entonces? No, ahora mismo no tengo ni idea. No lo sé. No lo sé. No lo veo. Pues no tengo ni idea. ¿Nacionalidad?
Tampoco. Pues no, no lo sé. ¿Y algún eurodiputado español? Ahora mismo. Hay muchos, ¿eh? Solo uno. Sí. No, ni idea. No. Socialista, no me acuerdo, es que era canario. No me acuerdo tampoco. Conocía a Fraga, a Carmen Fraga. Ni idea. Sánchez Presedo, pero no sé si sigue. Rajoy no es, ¿no? Pues entonces no. Bueno, este sea un caso un poco más extremo, pero Jorge, ¿por qué desconocemos de esta manera las instituciones de la Unión Europea? No sabemos, hombre, esto no es una muestra representativa, pero en fin, no sabemos para qué sirve el Parlamento, que es lo que vamos a escoger el domingo. Así es. Bueno, no sé si la referencia a los nombres de los eurodiputados es quizá lo más adecuado, porque me gustaría también saber cuántos gallegos conocen a diputados gallegos, ¿no? Es verdad que siempre es más fácil conocerlo que a un eurodiputado. Es cierto, y se apuntaba a una de las ideas principales del desconocimiento de las instituciones europeas, es su complejidad, su extraordinaria tecnificación y burocracia. Eso por una parte. Por otra parte, es verdad que hay una razón vinculada también con el propio fenómeno jurídico de la Unión Europea. Es un fenómeno insólito, único. Nunca se ha dado un fenómeno similar. No hay en otro contexto mundial nada similar. Hay cosas que se han intentado en otras latitudes, pero que ni de lejos han alcanzado el nivel de desarrollo que tiene la Unión Europea. Entonces, es difícil ya percibir, y eso me atrevo incluso a afirmar, que candidatos al Parlamento Europeo en las actuales elecciones no son capaces de explicar ni de entender adecuadamente el fenómeno comunitario. Es muy complejo. Y eso, evidentemente, en cuanto llegamos o descendemos al nivel de la sociedad, del ciudadano medio, del ciudadano de a pie, se magnifica, y se magnifica porque, en mi opinión, las barreras que hay nacionales también para condicionar la información que le llega al ciudadano son muy poderosas. A los políticos españoles a todos los niveles, desde un alcalde hasta el presidente del gobierno, porque todos los niveles administrativos y políticos de un Estado centralizado se ven afectados por la realidad comunitaria, todos absolutamente, desde aspectos medioambientales, de residuos, hasta aspectos más bien vinculados con el consumo, la agricultura, etcétera. Todo está a día de hoy prácticamente vinculado con algún tipo de norma comunitaria. Y son estos políticos los que se preocupan muy mucho de que las bondades de la Unión Europea se las arroguen ellos mismos, como es la típica imagen de políticos inaugurando infraestructuras y demás, y por otra parte se apropian también... ¿Que nos quedemos solo con la parte negativa? No, y luego también le imputan a Bruselas la parte negativa. Ha sucedido en el naval, ha sucedido en la agricultura, sucede a múltiples niveles, ¿no? Y es grave, esto es francamente serio, preocupante, porque estamos hablando de una Unión Europea en la que la inmensa mayoría de las normas comunitarias afectan a día de hoy, esto no era tanto así hasta los años 80, pero a día de hoy el nivel de afectación a la vida del ciudadano por la normativa comunitaria es espectacular. No somos capaces de percibir el nivel de intensidad. Y sin embargo, una institución que es la que aprueba, junto con el Consejo de la Unión Europea, el 80% de esa normativa, que es el Parlamento Europeo, no es conocido por los ciudadanos. Es decir, el nivel o la capacidad legislativa que tiene un eurodiputado en relación, por ejemplo, con un diputado autonómico es muy superior, ¿no? Es decir, es muy superior. Y en un entorno muy complejo. Hay que pensar que estamos hablando de un Parlamento Europeo con más de 700 eurodiputados que representa a casi 500 millones de personas. Eso exige que tengamos un nivel de representación política muy cualificada. El entorno de trabajo en Bruselas, en particular en el Parlamento Europeo, es de un nivel de complejidad técnica, pero también humana, para entenderse y llegar a pactos entre partidos descomunal. Y en mi opinión, el hecho de que los ciudadanos lo desconozcan está también vinculado con, en mi opinión, la escasa importancia que los partidos políticos le dan a sus representantes en esas elecciones europeas. Y sabemos muy bien cuáles son algunas de las dinámicas que llevan a los partidos políticos a nombrar candidatos a las elecciones europeas. A las elecciones europeas. No sé si estáis de acuerdo. É dicir, eu aí discreparía algo. É dicir, penso que precisamente a novedad en estas elecciones é o feito de que se señalara un candidato a presidir a comisión
en o primeiro pulso que vai a ser importante, porque por outra parte os membros do goberno, o Consello, e xa Merkel o dixo, van a tratar de que non sea o Parlamento o que nome ao presidente da Comisión, pero si se logra nombrar un presidente da Comisión e aí pode haber un pulso de que o Parlamento se negue a aceptar un presidente que non sea diputado, sería o primeiro punto importante, porque sería empezar a visualizar que o Parlamento, ademais de os papeles que ten, tamén nomea o presidente da Comisión, porque ao final a Comisión é a que aplica as normativas comunitarias e, por exemplo, hai unha gran contradición e un feito que pode ser moi importante para o futuro, que é o acordo transatlántico que se está negociando por parte da Comisión, non por parte nin do Consello nin do Parlamento, que crearía un gran área de libre comercio entre Estados Unidos e Europa. E se está avanzando e quen está negociando por parte da Unión Europea é unha comisión que é un ejecutor das políticas comunitarias e é quen propón, pero non é quen decide, porque ao final quen aproba é conxuntamente o Parlamento Europeo co Consello. E en ese sentido tamén, pois xa na última legislatura, por exemplo, a política agraria común, que antes era o Consello que aprobaba, agora hai un mecanismo de codecisión, e isto, eu penso que son cambios importantes, a pesar de que eso pode crear complicaciones, de que se a aprobación das políticas era lenta, agora ainda leve máis lentitud, porque precisamente cando hai discrepancia hai que chegar a acuerdos, etc. Pero eso, para meu entender, ese é o primeiro elemento dinamizador importante, porque ao final que o funcionamento da Unión Europea, en primer lugar, depende do impulso do presidente da Comisión, e non ten nada que ver Durão Barroso con un Delors. Por outra parte, o que están dispuestos a ceder o Consello de Xefes de Goberno, e aí é importante se hai europeístas ou non, en un momento onde precisamente hai tanto euroescéptico, e despois do papel do Parlamento. E eu penso que o Parlamento sería moi reforzado se o presidente da Comisión fora precisamente un diputado. Se me gustaría preguntarlle a Manuel, porque na súa primeira intervención dicía que a xente percibe máis quizáis a grandes obras, grandes infraestructuras, as autovías, as conexións ferroviarias, que os cambios que se producen, digamos, a un nivel menos visible, desde un punto de vista físico. Non sei se isto pode ter tamén algo que ver con esa, especie de visión lonxana que temos de Bruxelas, quizáis como algo que o que fai é aportar fondos para facer carreteras, pero pouco máis. Bueno, a ver, como explico? Creo que todos contribuímos, especialmente os que nos movemos neste entorno, a xenerar desafección. En primeiro lugar, desde o meu punto de vista, que estamos constantemente confundindo Europa coas institucións europeas, non? Entón, claro, probablemente nós, os que vivimos neste ambiente, non nos damos conta de que estamos xerando o que os franceses denominan unha lingua de madeira que é inaccesible para a maioría da poboación, non? Eu sempre digo que hai que explicar estas cousas como se explicaras a túa avoa, non? Hoxe mesmo, antes de vir para aquí, falei con un fillo meu, está estudiando a ESO, e preguntáballe. Ele, a súa vez, preguntábame por que era importante isto de Europa. Eu, ao final, para que me entendera, puxen o seguinte exemplo. Mira, ti que consideras que é mellor que vivamos xuntos, peleándonos como en todas as familias, ou que cheguemos ás mans, que é a tradición histórica europea? Esa é a realidade. Entonces, claro, cando a xente non percibe, porque a memoria colectiva é tan corta como a dos individuos, que o estado natural de Europa é a guerra, por lo menos no século XIX e XX. Entón, a gran aportación de Europa é que estas últimas generacións, todo iso lle pareza unha obra de ciencia ficción, literaria, histórica, cinematográfica, pero esa é a realidade de Europa, esa é o gran aportación. O que contribuímos entre todos é reducir o debate europeo a un debate de contables, e ademais un debate trucado, no sentido de que se poñen riba unhas cifras e se ocultan outras. Entón, logo hai outra serie de cuestións que a min me enervan bastante, que é isto de falar de Europa e dos europeos en terceira persona. Eu me canso de dicir, cando teño que dar unha charla ou escribo un artigo, que Cotobade ou Ferreira é tan Europa como Bruxelas e Lovaina. Entón, claro, isto mentres a xente non o teña interiorizado, pois tampouco vai haber como algo propio. A que obedece isto? Pois, en primeiro lugar, a que non existe un demos, un pobo europeo, non? Nin nos preocupamos nunca na vida desde as institucións europeas en xeneralo.
cando se crean estados, poño o exemplo de Alemania ou de Italia, o primeiro que se fai é cambiar a educación. E a primeira xeración, ao mellor se sinte máis bávara ou máis sajona que a alemana, pero a segunda xa non é así. Claro, en Europa estamos embarcados nun proceso, como di Jorge, absolutamente único no mundo, sobrelevando a nosa dramática historia, o sea, é un auténtico milagre que se producira este auténtico, insisto, milagre tamén da creación da Unión Europea e que remataran as guerras tradicionais e periódicas entre Francia e Alemania e os demais que sufrimos as súas consecuencias, e non logramos transmitirlle á poboación que o gran activo da Unión Europea é este. Entón, claro, todos estes descerebrados, e permitirme a expresión de euroescépticos, se esta xente chegara a ter algún día a posibilidade de dinamitar a Unión Europea, claro, o seu horizonte para min é volver aos anos 20, aos anos 30 do século XX europeo. Entón, mentre non se explica a xente que a gran aportación de Europa é esa, e ademais son debates menores, e como digo, moitas veces trucaos. Entón, creo que hai que poñer o foco máis que nas pequenas liortas no futuro. A mí personalmente preocúpame máis o post-2020, o que está aí a volta da esquina, de 6 anos, tanto para Galicia como para Europa, que, bueno, entrar a discutir sobre se invertimos ben ou mal os fondos, sinceramente. Basta que habería que facelo, como dicía José Francisco antes, para saber que fixemos mal por se queremos facelo ben. Sí, pero o punto de partida é o que falábamos antes, da pedagogía. Claro, devolvemos a educación. Temos que explicar que Europa é necesaria, e agora máis que nunca, polo que estamos vendo. Se cumplen 100 anos agora do comezo da Primeira Guerra Mundial. Sí. Tal, pero hai que ter en conta polo que decías ti, non? E a pedagogía é fundamental, é lonxanía, é descoñecemento, sí. Temos que empezar a amosar a xente por que é importante Europa. Que falabas antes, a mirande parte das normas veñen marcadas dende arriba. Dende arriba dicindo Bruselas, ese é o primeiro, dende arriba. Cotobade, Europa. Madrid, Europa. Entón, se seguimos falando dende arriba, nunca chegaremos a comprender que Bruselas, que Europa é necesaria e que todos somos Europa, que ese é o punto número 1. E a partir de aí podemos empezar a discutir se é correcto ou non é correcto a política agraria común, a política pesqueira, porque todos estamos dentro desa política pesqueira. O problema é que se en Galicia estamos a falar de localismos, que se aeroporto A, B ou C, a nivel europeo, estamos falando a nivel localismos, se España ou as rexións NUTS do Galicia, Madrid, tal. Entón, temos que borrar eso dunha vez, temos que empezar a falar da necesidade de estar unidos, pensando, cada un temos as nosas necesidades, sí, hai que negociar, o Parlamento sabe negociar. O punto de partida novo deste ano de poder elixir o Parlamento, e o Parlamento, o presidente da Comisión, que o vallases a un eurodiputado, é fundamental. Pero estamos a falar aquí, a xente non sabe, eu tamén falaba con amigos, para que vou a votar? Para aquí, total, se voto ao alcalde sí que pode facer alguna cousa, tal. Ese é o primeiro erro. E o primeiro labor que tiñan que ter os políticos neste caso, porque estamos en campaña electoral, é, señores, Europa é necesaria por isto, e queremos mobilizar Europa nesta liña, A, B ou C. Entón non pode dicir, me gusta ou non me gusta, vou votar A, B ou C. Eso non se fixo. Eu penso que é o primeiro elemento, a pedra angular do que queremos ser. Bueno, nos quisimos preguntar tamén a alguén que viviu dende dentro que era o traballo en Bruxelas no Europarlamento, a un dos primeiros eurodiputados galegos recoñecidos que traballou durante anos nese Parlamento Europeo entre o 99 e o 2004. Estar fora da casa unha boa parte do tempo de cada semana, non? As viaxes non son agradables. É un traballo duro, pero é certo que estar no Parlamento Europeo supón de alguna maneira estar en contacto cos valores de todo o mundo, non? Representantes do OMNG, de Galicia, a través do OMNG, van ali e falan en nome de Galicia. E os diputados elegidos en Galicia de outros partidos non falan en nome de Galicia. Si se trata de as autopistas do mar, por exemplo, non é o mesmo defender que vai de Alxeciras a Londres e xa está, que decir que en Coruña ou en Vigo, noutro porto galego,
debe haber un porto que este nas autopistas de mar. Cando se están construído a rede de alta velocidade, estar ali para defender que cheguen no seu momento e que estén ben financiadas, pois tamén é importantísimo. Por exemplo, cando foi o Prestige, fixe unha exposición de fotos que fixera o Colexio de Xornalistas, levei ali 50 fotos así, na entrada do Parlamento, mostrando o problema directamente, o problema do Prestige. Hai moitas formas de estar ali, claro está. Unha visión de dentro, temos datos feitos públicos hoxe mesmo pola Comisión Europea que din que o 68,66% dos españois viven en rexións con dereito a percibir axudas europeas durante o período 2014-2020. Manuel decía antes que el prefiere pensar no escenario post-2020, pero queremos saber también cómo estamos en este periodo, cuáles son esos fondos, de dónde proceden, porque decíamos antes, hay muchos tipos, Paula, de fondos europeos, ayudas que proceden de distintas partes, todas llegan desde el mismo sitio, pero son diferentes ayudas. Cuando hablamos de fondos, ¿de qué hablamos? Bueno, pues vamos a intentar simplificar en aquellos que son los más importantes, de los que hemos podido aprovecharnos, podemos decir, durante estos años, porque ahora mismo en Europa los principales fondos que hay son 5, podemos distinguir 5 fondos diferentes. Empezamos, por ejemplo, por uno de los más cuantiosos, serían el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los conocidos como los FEDER. El objetivo de estos fondos es el de corregir desigualdades entre los países y todos los Estados miembros se pueden beneficiar de estos fondos. Las áreas prioritarias tiene algunas de innovación, de programa digital, de apoyo a pymes o de aquellos programas que se refieren a la emisión de carbono. Vamos con los siguientes fondos. El Fondo Social Europeo. El objetivo de estos fondos es el de mejorar las oportunidades de empleo y educación y además apoyar también a las personas que están al borde de la pobreza. Todos los Estados miembros nuevamente vuelven a poder beneficiarse de este tipo de fondos. Y tenemos los fondos de cohesión, que está destinado a países miembros con una renta per cápita inferior al 90% de la renta media de la Unión Europea, por lo tanto no está disponible para todo el mundo. España ya no tiene derecho a estos fondos. El objetivo sería el de reducir las disparidades y promover el desarrollo sostenible. Galicia, a pesar de que su PIB supera ese 75% de la media europea, pues consiguió arañar todavía unos pocos de millones, podemos decir, para favorecer una transición sin problemas. También Castilla-La Mancha y Andalucía tienen derecho a ese periodo de transición. También estos fondos tienen unas áreas prioritarias, se centran en carreteras, en los medios de transporte y en el medio ambiente, o sea, todo aquello que tiene que ver con la eficiencia energética, con el transporte sostenible o el uso de energías renovables. Tenemos también el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que son los FEADER, que pretende desarrollar el mundo rural y contribuir a aplicar la nueva política agrícola común. Y también tenemos el Fondo Europeo de Pesca y Marítimo, que el objetivo principal es el de contribuir a la pesca sostenible y al de promover la creación de empleos en el mundo marítimo. Lo cierto es que estos fondos, España se ha beneficiado de ellos durante estos años, también Galicia se ha beneficiado de las cuantías que llegaban desde Bruselas y no siempre se utilizaron de la manera más correcta que podemos decir. Hay muchos ejemplos de fondos europeos que han ido a parar a ningún sitio y hemos estado en alguno de ellos. Entramos en el Centro de Interpretación da Natureza de O Porriño y esto es lo que nos encontramos. Paredes tiradas, cristales por el suelo y vigas colgando. Un estado ruinoso que hace unos meses se cobró la vida de un hombre que buscaba chatarra entre estos muros. Esta zona na que estamos agora era a zona de exposicións e tamén estaba contemplada, según no que eu mirei o proxecto, para visitas guiadas con escolares. Pero este es su aspecto actual, totalmente destrozado. Uns fondos europeos que viñan destinados para hacer ese centro de interpretación, ao final son desplicarrados, ¿no? Una cuantía que llega a los 420.000 euros, la mayor parte puestos por Europa. Ahora Bruselas podría reclamar su dinero. Pedro lo tiene claro, la culpa del despilfarro fue la falta de control a la hora de despachar las ayudas. E comprobamos que muchas veces incluso executados as obras, non foi este caso, pero hai casos no país onde executadas as obras logo a finalidade non é a prevista inicialmente no proxecto. Y uno de esos ejemplos es este. Estamos en Aguarda. Esta estación de autobuses se inauguró en el 2003, pero nunca se llegó a utilizar como tal. La utiliza el ayuntamiento pues para guardar coches municipales como bomberos y la están utilizando algún grupo folclórico para poder ensayar. Su principal hándicap es la ubicación, muy alejado del centro urbano. Pues yo la veo paradísima.
prácticamente para nada. También aquí Bruselas podría reclamar lo que es suyo. Para evitar la multa, en Boiro se han apresurado a poner en marcha esta fuente. Tras muchas advertencias, el concello la decentó y la encendió, pero este es su aspecto habitual. Solo se enciende a ciertas horas y sobre todo en verano. Si Boiro necesitaba una fuente de 400.000 euros, es una cuestión que sus vecinos ponen en duda. Hai outras prioridades, máis que unha inversión nesa fonte que non se saca demasiado partido. Cando non lle dan uso, pois non está visto que foi un derroche de pasta. Sí, tiene el poder de traer turistas, pero no creo que nadie venga a propósito a ver esa fuente. Pero el derroche europeo no se limita a las obras sin sentido. Las rías gallegas fueron otro de los coladeros de dinero. 1.000 millones de euros en 12 años. Dinero canalizado a través de la Xunta y el Estado para eliminar la contaminación de sus aguas. Pero la realidad es esta. A ría do Burgo hai de todo. Hai lodos naturais, hai lodos de aceite, hai lodos orgánicos, hai residuos orgánicos, hay de todo. Un estado que se extiende a otras rías gallegas. En febrero del año pasado un grupo de europarlamentarios las visitaron y marcharon asustados y llenos de buenas intenciones, pero a día de hoy todo sigue igual. Cando nos reunimos despois da visita e despois de inspeccionar todo sobre o campo, dixo primeiras palabras: a ría do Burgo vai se limpar si ou si. Ben, eso xa deu unhas boas sensacións e a partir de aí foi marcharen y todo para atrás. Los ejemplos de la mala gestión de los fondos europeos son muchos. La herrería de Ocourel, el centro de Oviño en Salvaterra, el aula da Natureza en Coristanco, obras que están abandonadas o sobre las que Europa ya puso el ojo. Ahora el grifo está casi cerrado y ya es tarde para aprender de los errores. Bueno, pues ahí tenemos algunos de esos ejemplos de lo que se ha hecho con dinero europeo. Algunos de esos ejemplos, gracias Paula, que se están investigando. La Oficina de Lucha contra el Fraude, de hecho, actuó en el caso de Oporriño. Está investigando también otras actuaciones como esa contratación de minidepuradoras contratadas por la Diputación de Ourense. Claro, cuando hablamos de fondos, y empiezo por Francisco, nos tenemos que quedar con cifras que son enormes. Hablamos de 19.000 millones de euros que han venido a parar aquí a Galicia a través de estas distintas líneas, y en concreto lo que ha gestionado la Xunta nos pone a 1,1 millones de euros al día desde el año 1986. Usted fue consejero hace muchos años, hace 30 años prácticamente, también entre el 87 y el 90. Yo no sé si en algún momento en la Xunta de Galicia hubo la sensación de que no se sabía muy bien qué hacer con el dinero. Bueno, é dicir, a entrada de fondos foi a partir do 92-93, daquela era pequena, pero é dicir, os fondos supuxeron pois precisamente o principal elemento para o investimento e as transferencias de capital, as subvencións de capital a empresas, por exemplo, ou agricultores ou pescadores, de tal modo que durante todos estes anos, a partir de mediados dos 90 en adiante, pois prácticamente cerca do 50% dos investimentos da Xunta e das transferencias de capital eran aportadas por fondos europeos. Unha parte investimento total de fondos europeos, en outro caso con cofinanciación, que requerían unha parte de fondos europeos e complementalo con fondos autonómicos ou estatales. E precisamente agora, en estes últimos anos, temos o problema de que parte dos fondos europeos se poden ter perdido por non existir a cofinanciación autonómica ou estatal, non? Cando eso deberá de ser prioritario. De todos modos, é dicir, hai que reconocer que os fondos europeos foron un gran aporte que nos permitiron cambiar as infraestructuras do país. Hai obras equivocadas, máis importantes que esas, e eu precisamente o que lamento é que, igual que noutras cuestións, este é un país que vai sobre todo polo cemento máis que polo coñecemento, que non se dedicara a unha parte máis importante, pois precisamente ao coñecemento e sobre todo tamén ao fomento empresarial. É dicir, foi moi desequilibrado que unha parte moi importante dos fondos foron para infraestructuras e, en cambio, había posibilidades de que foran para outras actividades. Por exemplo, casi antítesis podía ser Irlanda, donde a maior parte dos fondos comunitarios foron precisamente para o fomento de empresas, antes que para as infraestructuras. É verdad de que nós tiñamos un problema de infraestructuras importante, claro. Pero tamén habería que empezar a preguntarse se cando estábamos piando como o objetivo principal de que tiveremos autovías ca meseta, cantas empresas
se formaron que precisamente antes non podían desenvolverse polas infraestructuras. Eu sempre recordo de que se falaba que o principal problema de Galicia eran as infraestructuras, e eu recordo pois precisamente o tránsito diario que se facía tanto desde a Coruña como de Vigo desde o Peixe, é dicir, as infraestructuras son importantes, pero sobre todo se hai un motor económico que funciona. Claro, isto ten moito que ver con non simplemente o que chega, senón que facemos cando chega, porque os fondos chegan de Bruxelas, chegan de Europa, e non imos utilizar este término que non lles gusta demasiado porque parece que estamos noutro continente os demais, senón que fai despois o Estado e a Xunta neste caso coa transferencia deses fondos. Eso que houve foi unha situación de café para todos. Temos tanto diñeiro, non hai un control excesivo, e veña, canto proxecto haya así un pouquiño interesante ou non tan interesante, investimos nel. Vale. Os controis que había non eran... Había controis, porque controis habían, pero eran moi laxos. Agora, no novo período de programación, sí que hai sancións, se non cumples, porque poden quitarte unha cantidad de cartos máis ou menos importantes. Do que xa se invertiu? Non, do que... Porque van a retirar un 6%, penso que, dos fondos. Se non cumples unha serie de hitos que tens que cumplir, vanche retirando cartos no novo período de programación. Ata agora había unha cantidad de fondo de reserva que se non cumprías unha serie de objetivos non che daban. Pero bueno, esa é a teoría, na práctica houve de todo, non? Pero o problema é que non houve unha política estratégica ou un concepto de país a hora de investir. É necesario investir en infraestructuras físicas nun primeiro momento, por déficit que teníamos, pero é tamén moi importante mudar cara aos intangibles, non? Formación, o I+D, que se fixo, non podemos dicir que non se fixeran cousas, porque facer se fixeran moitas cousas, pero nunha porcentaxe non as suficientes e non dirixidas a cara a un objetivo X, o que fora. Non se apostou noutras comunidades autónomas, ti tes unha serie de objetivos básicos, 3, 4, 5. No plan estratégico de Galicia 2014 ao 2020 estamos a falar de 15, 16, 17 sectores estratégicos. Moi ben clasificados, objetivos prioritarios, estratégicos, complementarios, pero estamos a falar de 17. Entón, eu penso que hai que limitar. E priorizar un pouquinho máis. Priorizar un pouco máis. O mellor non ten sentido falar de vou investir no naval, permíteme a burrada, pero si vou invertir nesta liña do naval. Vou focalizar todos os meus investimentos nos buques offshore, por decir unha cousa. E non en yates de recreo, por exemplo, non sei, isto é un exemplo absurdo. Sí. Entón, eu penso que eso que falta un pouquiño, concepto de país e estrategia do que queremos. Manuel, dicías antes que ti preferías pensar no seguinte obxectivo, que vai pasar despois de 2020. Cos fondos que imos ter nesta etapa, e dicíamos antes que a pesar de que xa estamos por riba dese 75% da media da Unión Europea, todavía teremos fondos neste período. Cales crees que deberían ser as prioridades, eses obxectivos básicos que dicía José Francisco, para chegar a ese momento en mellores condicións? Bueno, primeiro, para todos aqueles que crean que hai unha especie de... Porque estas cosas todavía se oen en Galicia, non tanto como hai anos, pero todavía de que hai unha especie de contubernio europeo contra Galicia, pois lembrar que pasar do 75% do Produto Interior Bruto per cápita xa pasamos no 2006. Entón, conseguimos daquela pois creo levar os 5.600 millóns de euros para os 7 anos, e agora para este andamos rondando os 2.800, non? Entón, bueno, pois as institucións galegas non o fan tan mal desde ese punto de vista. Logo, eu quero tamén levantar un pouco a bandeira da autoestima, de que, bueno, se as cousas facemos mal sempre, entón eu creo que convén de vez en cando tamén compararse con outros, cos que van adiante e tamén cos que quedan atrás. Entón, os que van adiante, pois ese é o caso de Irlanda, que ten as súas propias peculiaridades, que obviamente non ten Galicia, empezando polo idioma, que é un idioma é a lingua franca do comercio en todo o mundo, pero se nos comparamos, por exemplo, con rexións francesas, con Bretaña, con Picardía, resulta que te colles os estadillos, por así decirlo, da Oficina Estadística Europea, ali ves con absoluta nitidez que Galicia adiantou a moitas destas rexións. O interior de Francia, Picardía, Bretaña, incluso quero lembrar que a Normandía, neses parámetros.
É discutible por qué, pero, por exemplo, cando se fala do efecto estadístico, o efecto estadístico tamén afectou a Picardía, a Bretaña, etc. Entón, non todo se fixo mal. En canto a se investiron ben ou mal os fondos, pois, mira, eu lembro que cando estudiaba na Facultade de Dereito en Santiago, pois cerca da miña facultade había ali un monstro construído con fondos españois, porque a obra era anterior á nosa entrada das comunidades europeas, que estaba destinado a ser un hospital materno-infantil, que todavía está en pé. Hoxe en día está dedicado á residencia universitaria. Obviamente, ti entras nese edificio, ali había paritorios, quirófanos e tal, se adaptou como obviamente se puido, non? Entón, unha obra que ao mellor podía costar 50, terminou, se fora destinada en orixe á residencia universitaria, terminou costando 100. Ao cabo de uns anos estudiei Ciencias Económicas e que observo? Pois que, tamén cando se fala de que hai que investir en coñecemento, pois no caso da Universidade de Santiago e desa facultade en concreta, pois ampliaron os metros cuadrados de unha maneira espectacular. O número de alumnos caeu en picado. Entón, claro, isto sería necesario, non sería necesario, aí xa houve fondos europeos, non? E a xente ten que percibir que, os fondos que di que a gran ventaxe de pertencer á Unión Europea non é o tema dos fondos europeus, como dixen antes, entre outras cousas porque os fondos europeus para o conxunto da Unión Europea estamos falando de unha cantidad absolutamente ridícula, está por baixo do 0,5% do Produto Interior Bruto da Unión Europea. Se tivera un mínimo efecto nivelador fiscal ou de reparacións de certos efectos externalidades que se genera o mercado interior europeo en certas rexións, pois, ao menos eu considero que deben estar folgadamente por enriba do 5, entre o 5 e o 10% do PIB europeo, non? Pero, comprendo que a xente focaliza todo aí. Se pensamos no caso concreto de Galicia, eu creo que unha mensaxe clarísima que teria que percibir a poboación sería a seguinte: non hai ni un só hospital dos grandes hospitais de Galicia que non se beneficiaria do investimento dos fondos europeos. Se non existiran fondos europeos, algúns deses hospitais non existirían, estarían cos equipamentos vellos, que había, por exemplo, en Santiago de Compostela, no antigo hospital universitario, ou non terían as novas infraestructuras, os novos equipamentos que teñen agora, que, entre outras cousas, garanten que en Galicia teñamos a esperanza de vida das máis altas da Unión Europea. Entón, eu creo que non se pode ocultar o negativo, pero hai que facer fincapé en que o balance, desde o meu punto de vista, é moi positivo. Neste sentido, temos moi pouquiño tempo, Jorge dicía antes algo parecido a isto. Explicabas que de algún xeito non se sabían comunicar ben certas cousas, por exemplo, esa parte positiva que ten o feito de que se cada vez estamos máis cerca dese objetivo de converxencia e precisamos máis fondos, será porque estamos mellor e, polo tanto, non temos que laiarnos de perdelos. Sí, así é, tamén é certo. O que pasa que isto quizás tamén é unha parte máis psicolóxica tamén, de medo que temos a perder o que nos están dando. Sí, exactamente, un sempre que vai recibindo ten medo a perder eso, cando as razóns para perdelo poden ser positivas, e realmente en términos de lógica dos fondos comunitarios ou dos fondos europeos así debe ser. Canto millor estás, menos fondos tes que recibir. O cal non quere dicir que vayas a deixar de recibir fondos, incluso as rexións máis ricas da Unión Europea continúan recibindo fondos e, de feito, van a seguir recibindo fondos. A idea é que se logre a converxencia elevando o nivel das rexións menos desenvolvidas, pero que ao mesmo tempo se siga mantendo ese nivel competitivo das máis ricas ou desenvolvidas. Eu recordaba, antes se falaba dos datos de crecemento do PIB, é certo que cando falamos de fondos estruturais, as asignacións se fan en relación coa media do PIB, da renda per cápita, do PIB per cápita das rexións, e aí o nivel de referencia é o 100% de media, é dicir, cando un cidadano medio ten 100 euros no bolsillo, a partir de aí temos que ver hacia baixo cantos euros temos, en función dos que teñamos, se nos asigna unha cantidad ou outra. Se temos a partir do 90% unha cantidad, entre o 75 e o 90 outra, e así sucesivamente. No caso de Galicia en particular, estaba pensando agora, recordando eses datos que comentaba Manuel, que cando superamos esa barreira no ano 2006, eu recordaba que, se non me falla a memoria,
no ano 95, cando a riqueza media da Unión Europea dun cidadano europeo, por poñelo en termos sencillos e de a pé, se un cidadano rico medio da Unión Europea tiña 100 euros no bolsillo, no ano 95 un galego tiña 70. E que a día de hoxe, cumplíndose ese período prácticamente de 20 anos, por situar os rapaces que teñen xa dereito de voto en estas eleccións, a día de hoxe un galego ten aproximadamente 90 euros no bolsillo. É certo que non son datos imputables, lóxicamente, un 100% aos fondos estruturais, pero o impacto foi evidentemente moi importante. Entón, eu penso que, se estou pensando en estes galegos e galegas que teñen a primeira oportunidade de votar nas eleccións europeas, que ese é un dato a ter moi en conta. Bueno, pues sería un dato que podríamos seguir analizando, pero nos hemos quedado sin tiempo. Quiero agradecerles a los 4 que hayan estado con nosotros, que nos hayan ayudado también a buscar distintos puntos de vista para analizar qué somos y qué queremos ser también dentro de la Unión Europea. Una Unión Europea, y le vamos a poner cierre de nuevo cinematográfico esta noche a la otra vía, que tiene mucho que ver también con esa especie de torre de Babel que somos los ciudadanos de este viejo continente, lastrado por las guerras, pero que a pesar de las diferencias de idioma, de las diferencias sociales y económicas también lo hemos visto, a veces nos sentimos mucho mejor dentro de esta especie de casa de locos en la que vivimos que fuera. Buenas noches. No problem. Yes, I don't know, but maybe it's going to be difficult with you because you are French and we are already all from very different countries. I'm Italian, Tobias is German, Lars is Danish, Wendy is English, and Soledad is Español. She is the only one from here. ¿From? Tarragona. Me encantó el piso desde el primer momento. Hubiera dado cualquier cosa para que me aceptaran. El caos que allí se vivía era exactamente igual al caos que siempre había vivido en mi interior. Era como si sus peleas fueran iguales a las que yo tenía en mi cabeza desde que era pequeño. Do you like music?